El día de hoy vamos a hablar acerca de falsos profetas, las iglesias de Dios y qué es lo que estamos haciendo el día de hoy. Ahora he estado yo platicando con Richard González, que es un exministro de la Iglesia de Dios Adventista del Séptimo Día, y he estado él ha estado en contacto con mucha gente de los Adventistas del Séptimo Día. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día ahora ya está totalmente eh, tomada ya por los jesuitas y están pasando por toda la experiencia en la que nosotros pasamos cuando salimos de la Iglesia de Dios Universal, porque se metieron falsos profetas y sin desapercibidamente y empezaron a traer doctrinas falsas. Ahora, la primera que encontramos, ¿verdad? Es en el libro de Hechos, en la Biblia, en el libro de Hechos, el capítulo 8. Felipe fue y estaba predicando en Samaria. Ahora, recordemos que también ahí en Samaria, todo comenzó, recordemos en los tiempos de Jesús que él estuvo ahí en Samaria, ¿verdad? Vamos primero a Juan 4 antes de ir a Hechos 8. Vamos a Juan 4. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos que tener esto en mente todos los días, porque estar en la iglesia de Dios no es una religión, sino que es el vivir por cada palabra de Dios, la verdad de Dios con el Espíritu de Dios. Ahora, versículo 20, aquí Jesús está hablando con la mujer, ¿verdad? En el pozo. Y primero ella le dio agua para beber, ¿verdad? Y Jesús le había dicho que ella había tenido 5 esposos, ¿verdad? Parece como el mundo de hoy, con tanta promiscuidad, ¿verdad? Ciertamente. Versículo 20, nuestros padres adoraron, Juan 4:20, en esta montaña, pero ustedes dicen que es el lugar en donde es obligatorio adorar es en Jerusalén. Bueno, ahora eso ha cambiado, porque ahora tenemos que ir a todo el mundo y donde quiera que se junte el pueblo de Dios, en el nombre de Cristo, en el día del sábado, estudiando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, ahí es donde está Dios. No está en ningún lugar en el domingo. No está en ningún lugar en las festividades de este mundo. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Porque es a quien adoramos. Con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestro ser, con nuestras vidas y cómo vivimos de acuerdo a la palabra de Dios. Versículo 22. Dice, ustedes no saben lo que adoran. Y eso es absolutamente correcto el día de hoy. Es lo que está sucediendo el día de hoy. Cuando estaba yo hablando con Richard González, este ministro de la Iglesia Adventista, hay mucha gente que se está yendo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día porque le están cambiando al domingo exactamente como sucedió con la Iglesia de Dios Universal. Y las personas no saben qué hacer porque lo único que tienen ellos es el sábado y quizás un poquito de entendimiento de la Biblia. Ahora nosotros pudimos darle a Richard González todas nuestras publicaciones. Le mandamos Biblias, le mandamos otros libros que tenemos y también le voy a mandar otro grupo de libros, pero especialmente cuando están trayendo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, lo están tratando, lo primero que traen es la Trinidad. Ahora nosotros sabemos en el Nuevo Testamento muestra solamente a Jesucristo y a Dios el Padre. Ahora, pensemos en esto. ¿Qué dijo Jesús? El hombre no vivirá solamente de pan, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios. ¿Y quién era Jesús? Él era la palabra, ¿cierto? Así es de que todo lo que Él dice y todo lo que Él inspiró en el Nuevo Testamento también es importante. Así es de que la religión y todas las cosas exteriores no significan nada. Vamos a ver qué es lo que tiene que ser. Exactamente como escuchamos en el primer mensaje acerca del cuerpo de Cristo. Vamos acá aquí en Juan 4, versículo 22. Ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación es de los judíos. Y de ahí tenía que salir de Judea y salir a todo el mundo, en todos los lenguajes, a todas las personas. Precisamente por eso tenemos el día de Pentecostés en Hechos 2, que todos lo escucharon en sus idiomas en los cuales ellos nacieron. Ahora,
nosotros sabemos que no necesitamos eso de nombres sagrados, pero no nos vamos a meter en eso. Versículo 23. Versículo 23. Esto es muy importante porque no es solamente que se junte alguien en un grupo, que puede ser cuando hay varios cristianos que necesitan adorar juntos, pero el sábado es la clave y el día para comenzar. Pero ese es el problema con los adventistas del séptimo día y vamos a platicarlo un poquito más adelante, versículo 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. ¿Qué nos dice esto? Hay personas que son adoradores falsos de Dios. ¿Y a quién están adorando? A Satanás el diablo. Y ellos piensan que ese es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de este mundo. Y recordemos lo siguiente, Satanás siempre trae beneficios, ¿verdad? Para confirmar las mentiras que ellos están creyendo. Versículo 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es la verdad de Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que seguir en todas las cosas que nosotros hacemos. La verdad de Dios. Y esa es la razón. Ahora, ya lo mencioné la semana pasada, lo voy a mencionar otra vez de nuevo, ¿verdad? Aquí tenemos una comparación de Joshua Albert Ackerman, cómo nos enseña todos los errores en todas las traducciones modernas, 26 traducciones modernas, porque Satanás ha estado muy ocupado con todo eso. Precisamente por eso nosotros tenemos la versión fiel en su orden original, porque nosotros nos apegamos a cada palabra que dice en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dice, y dice en espíritu y en verdad, porque el Padre ciertamente está buscando a aquellos, ¿verdad? Ahora, si nosotros buscamos a Dios, lo vamos a encontrar, pero tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad, en arrepentimiento, en venir a Él. Y eso es lo que están pasando ahora los adventistas del séptimo día. Dice, porque el Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren en esta manera. Dios es espíritu y aquellos que lo adoran deben. Esto significa obligatoriamente adorar en espíritu y en verdad. Entonces eso es con el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, porque nosotros nos hemos arrepentido, hemos sido bautizados, hemos recibido el Espíritu Santo. Y en verdad, ¿por qué? Porque vivimos por cada palabra de Dios y toda palabra de Dios es verdad y toda palabra de Dios es justicia. Y esta es la base de todo lo que hacemos. Ahora vamos a Hechos 8 del versículo 5, porque es la primera vez que vemos cómo se enfrentan a un gran falso profeta en Samaria, ¿verdad? Ahora, pongamos atención, cuando Jesús fue a Samaria, ¿verdad? Ahí estaba Simón, ¿verdad? Y era un hechicero, y era la gran figura religiosa de ese tiempo. Así es de que vamos a ver cómo Satanás lo inspiró para que viniera y fuera bautizado. ¿Verdad? Porque eso supuestamente lo acerca a uno a Dios, pero hay un bautismo falso y un bautismo verdadero. Hechos 8, versículo 5. Entonces Felipe bajó en la ciudad de Samaria y les proclamó a Cristo. Y las multitudes escucharon atentamente de común acuerdo las cosas habladas por Felipe cuando oyeron y vieron las señales que hizo. Ahora, en ese tiempo hicieron muchos señales, muchos milagros y mucha sanidad, mucho más de lo que tenemos el día de hoy. Versículo 7, porque espíritus impuros, gritando con alta voz, salían muchos de aquellos que los tenían, y muchos estaban paralíticos y cojos eran sanados. Y tenemos el día de hoy lo mismo, ¿verdad? Tenemos espíritus de demonios, tenemos algunos espíritus totalmente malvados y algunos espíritus religiosos que suenan muy bonito y esos son los que están en la iglesia católica y en otras iglesias del mundo. Versículo 8. Y habrían gran gozo en esa ciudad. Pero había un cierto hombre llamado Simón, y este Simón es aquel que fue a Roma. No era Pedro el apóstol, sino este Simón. Ahora este es otro tema que lo cubriremos en otra ocasión. Pero este Simón, quien desde tiempos más tempranos había estado practicando la hechicería. Ahora, ¿qué es la hechicería? La hechicería es brujería. Y hay muchas formas de brujería. Y el día de hoy hay más brujas que presbiterianos en los Estados Unidos. Pero
La doctrina principal de la Iglesia Católica es una forma de brujería y ellos creen en una Trinidad. Ahora, como ya le dije a Richard esta mañana, incluso esta misma mañana le dije, porque están tratando de que se enganchen con la Trinidad en la Iglesia Adventista. La Biblia revela que ahí está el Padre y el Hijo, y nosotros tenemos el libro, el Espíritu Santo de Dios, el poder de Dios. Y es el poder de Dios, pero tenemos que verlo desde esta perspectiva. ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿Verdad? Teos, en segunda de Corintios 4:4. ¿Quién es? Satanás, el diablo. Así es que si usted cree en una Trinidad, está elevando a Satanás al nivel de Dios, quien es el verdadero Dios. ¿Y quién es aquel que está tratando de prevenir a que la gente venga al verdadero Dios? Satanás, el diablo, ¿cierto? Así es de que piensen esto, porque esto es una de las cosas que ellos hacen, y eso es exactamente, como le dije a Richard, que eso es lo que están pasando, y eso es exactamente lo que pasó con la Iglesia de Dios Universal. Cambiaron un poquito aquí, un poquito acá, un poquito más acá, mucho acá, y, ¿y qué salió? ¿Qué salió de la Iglesia de Dios Universal? ¿Verdad? Ellos guardaban el sábado, los días santos, la Pascua de Dios, entendían una gran verdad. ¿Y ahora qué es? Comunión de Gracia Internacional, que guarda el domingo, que guarda la Navidad, salió de la iglesia de Dios. Y aquí en el versículo 9 dice, el amado Simón, quien desde tiempos más tempranos había estado practicando la hechicería en la ciudad y asombrando a la nación de Samaria, proclamándose a sí mismo ser algún grande. Esos grandes son los líderes religiosos. Versículo 10, a él todos le habían prestado atención, desde el menor hasta el más grande. Pongamos atención a lo que dice aquí. Este hombre es el gran poder de Dios. Este es el primer encuentro, ¿verdad? Con la iglesia, versículo 11, de un falso profeta. Ahora, ellos estaban prestando la atención porque los habían embrujado por un largo tiempo con hechicerías. Pero cuando le creyeron a Felipe, versículo 12, quien estaba predicando el Evangelio, las cosas concernientes al reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, ¿verdad? Ambos hombres y mujeres. Entonces Simón mismo, quien también creyó y después de haber sido bautizado, continuó firmemente con Felipe. Y ya que veía las señales y grandes obras de poder que estaban siendo hechas, estaba asombrado. Pero pongamos atención a lo que sucede aquí en el versículo 14. Esto es muy importante, porque este es el Simón que después de encontrarse con los apóstoles, ¿verdad? En el año 42 después de Cristo, después se fue a Roma. Y usted lo puede leer esto en la enciclopedia bíblica. Y ahí tenía un acompañante con él, ¿verdad? Helena. Siempre hay una mujer envuelta, ¿verdad? Quien, quien él nombró el Espíritu Santo. Versículo 14. Ahora, cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes después de bajar a Samaria oraron por ellos para que pudieran recibir el Espíritu Santo, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos, sino habían sido bautizados únicamente en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron sus manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora, pongamos atención. Esto es lo que siempre sucede. Alguien viene muy suave, muy poderoso, muy interesante, pero del mundo y de Satanás. Así es de que recordemos, Satanás siempre aparece como un ángel de luz y sus ministros, ¿verdad? Como dice en 2 Corintios 11:15, dice, aparecen como, como ministros de justicia, pero no lo son. Ahora tenemos que tener esto, ¿verdad? En mente porque el Papa que está ahora ahí va a tratar de traer tanta gente como pueda a la Iglesia Católica. Y están trabajando en eso el día de hoy, en la iglesia del Adventista del séptimo día, en una manera muy dinámica. Versículo 18. Ahora, cuando Simón vio que el Espíritu Santo era dado por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Dinero. Ahora, quiero que empiecen eso. Y quiero que piense en esto en relación a la iglesia de Dios universal.
¿Quién estaba en la última Pascua aparte de los apóstoles? Satanás. Satanás siempre viene a llevarse algo. Ahora, Judas fue aquel a quien Satanás poseyó. Pero cuál era la función de Judas, verdad? Con los 12 y con Cristo. Él traía la bolsa. Y la bolsa era la bolsa de dinero para comprar las cosas que él necesitaban, para hacer las cosas que necesitaban hacer. Así es de que él era el tesorero. Ahora, pensemos en la iglesia de Dios Universal. ¿Quién traicionó a la iglesia más que ninguna otra persona y engañó a Herbert Armstrong más que ninguna otra persona? Stanley Rader. ¿Quién era qué? El tesorero. Así es de que dejen que esto madure en su mente. Ahora, lo que vemos aquí es lo que estamos leyendo, es lo que ha pasado en el pasado, se ha repetido una y otra vez, mientras vamos a las 7 iglesias. Así es de que vamos a ver lo que dice aquí, ¿verdad? Les dijo Pedro, les dijo, denme esta autoridad también para que sobre cualquiera que yo imponga las manos pueda recibir el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo, pueda tu dinero ser destruido contigo, porque no puede nadie comprar el regalo de Dios. Dice, porque pensaste que el regalo de Dios puede ser comprado con dinero. Tú no tienes ni parte ni porción en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, por tanto, de esta maldad y ruega a Dios, y tal vez el pensamiento de tu corazón pueda hacerte perdonado. Porque percibo que estás en bilis de amargura y en esclavitud de injusticia. Exactamente donde quiere traer Satanás a las personas. Ahora, pongamos atención a lo que él hizo. Él no se arrepintió. ¿Por qué? Porque Satanás lo convenció de que él estaba en lo correcto. Ahora, si él podía cambiar la religión pagana para hacerla parecer cristiana, eso es lo que él quería hacer. Y eso es exactamente lo que hizo. Versículo 24, pero Simón respondió y dijo, tú ruega al Señor en mi nombre, para que ninguna de esas cosas las cuales has hablado puedan venir sobre mí. No, nadie puede arrepentirse por alguna otra persona y él no se arrepintió. Ahora vamos a Hechos, aquí en Hechos al capítulo 13, vamos a ver lo que dice acerca de Satanás y de los falsos profetas, porque siempre están ahí tratando de cambiar el evangelio. Hechos 13, y esto es inmediatamente después de que Pablo, ¿verdad? Que Saulo, quien fue Pablo, y Bernabé fueron ordenados apóstoles. Hechos 13, versículo 2. Y mientras ellos estaban ministrando y ayudando al Señor, el Espíritu Santo dijo, bueno, estamos hablando de la voz, ¿verdad? Del Espíritu Santo, el poder de Dios. Sepárenme a Barnabás y a Saulo para la obra a la cual yo los he llamado. Y cuando habían ayunado y orado, pusieron las manos sobre ellos y los enviaron fuera. Así entonces, después de ser enviados por el Espíritu Santo, ellos descendieron a Seleucia y de ahí zarparon hacia Chipre. Y cuando vinieron a Salamis, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y también tenían a Juan como un asistente. Era Juan Marcos, ¿verdad? Como un asistente. Y cuando habían ido a través de la isla tan lejos como a Pafos, encontraron un cierto hechicero, ¿verdad? Como ya leímos en el capítulo 8, como Simón. Un hechicero, un falso profeta, un judío. Y pongan atención a su nombre. Dice, un judío cuyo nombre era Bar Jesús. Significa el Hijo de Jesús. Interesante, ¿eh? Versículo 7. Y él estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre inteligente, quien llamó a Barnabás y a Saulo a él, deseando oír la palabra de Dios. Pero Elimás el hechicero, porque así era interpretado su nombre, lo resistió, buscando alejar al procónsul de la fe. Y eso es todo lo que todos los falsos profetas tratan de hacer. Tratan de desviar al pueblo de Dios de la fe. Pero Saulo, quien era también llamado Pablo, estando lleno con el Espíritu Santo, fijó sus ojos en él y dijo, oh, lleno de todo engaño y toda astucia,
Tú, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de pervertir los caminos rectos del Señor? Y es exactamente lo que sucede cada vez que los falsos profetas y los falsos maestros entran en la iglesia. Y lo vamos a ver esto en las 7 iglesias más adelante. Versículo 11, he aquí la mano del Señor ahora está sobre ti y serás ciego y no viendo el sol por una estación. Inmediatamente una neblina y oscuridad cayó sobre él e iba buscando a alguien que lo guiara de la mano. Y después de ver lo que había pasado, el procónsul creyó, estando asombrado de la enseñanza del Señor. Eso es algo asombroso. Y el día de hoy estamos enfrentándonos a lo mismo y lo vamos a ver. Y después vamos a ir también a las 7 iglesias. Vamos a Segunda de Pedro ahora. Segunda de Pedro capítulo 1. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que está acá centrado, ¿verdad? En la versión del mundo de la Biblia y las tradiciones de este mundo, las tradiciones de este mundo es que nada fue escrito hasta después de 200 años de tradición oral, que es una mentira, porque como ya hemos visto en la primera parte de Apocalipsis, Jesús le dice al apóstol Juan, escribe. Y también vemos en Hechos 6, ¿verdad? Que los apóstoles dijeron, no podemos estar sirviendo en las mesas porque tenemos que darnos al servicio, al ministerio de la palabra. ¿Cuál es el ministerio de la palabra? Era escribir las cosas que Jesús enseñó. Y todos los evangelios estaban completos y el Nuevo Testamento estaba completo para cuando el apóstol Juan murió. Ahora, Pedro, en sus últimos días escribió Segunda de Pedro. Así es de que vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver la progresión de todo lo que escribe aquí y vuelve a hablar acerca de falsos profetas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Segunda de Pedro 1, 15. Dice, pero haré todo esfuerzo para que después de mi partida, ustedes mismos puedan tener un recuerdo de estas cosas escritas para que las practiquen por sí mismos. ¿Y esto fue escrito por Pedro? Por supuesto, esto no pudo haber sido una tradición oral. Esa es una mentira de la tradición de la Iglesia Católica para empezar a introducir sus filosofías. Vamos a seguir leyendo aquí, versículo 16, segunda Pedro 1, versículo 16. ¿Por qué no seguimos mitos inteligentemente inventados como nuestra autoridad cuando les hicimos saber el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su magnífica gloria? Ahora, eso fue cuando se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan al monte de transfiguración y Jesús fue transfigurado delante de sus ojos y esto hizo una impresión que nunca olvidaron el resto de su vida. La importancia de la palabra de Dios. Versículo 17. Y vamos a ver lo que escribió aquí después, Pedro. Versículo 17. Porque él recibió gloria y honor de Dios el Padre cuando la voz vino a él desde la gloria majestuosa. Este es mi Hijo amado, en quien estoy bien complacido. Y esta es la voz del cielo que oímos cuando estuvimos con él en la montaña santa. También poseemos la palabra profética confirmada. ¿Qué significa esto de palabra profética confirmada? Escrita. Las cosas que Cristo enseñó, amplificadas por Él, diciéndonos lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, qué tenemos que creer, qué tenemos que dejar, qué tenemos que practicar, cómo tenemos que vivir. La palabra profética confirmada, a la cual ustedes también hacen bien en prestar atención. ¿Cómo pueden prestar atención si no está escrita? No se puede. Dice como una luz brillando en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana surja en sus corazones. Ahora, eso está hablando acerca del regreso de Cristo y la resurrección. Versículo 20, sabiendo esto primero. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender en todo. Y es precisamente por eso, por lo que tenemos obras como esta de Joseph Ackerman comparando 26 versiones del Nuevo Testamento porque cambiaron partes claves del Nuevo Testamento para que pudiera conformarse, para que pudiera encajar con sus tradiciones. Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura, es decir, todo lo que Dios quería que fuera escrito,
Ninguna profecía de la Escritura se originó como interpretación privada de alguien. En otras palabras, bueno, pues de lo que yo pienso, ay, tú piensas esto, yo pienso otro. Eso es filosofía. Y vamos a hablar de filosofía un poquito más adelante. Dice, porque la profecía, versículo 21, no fue traída en ningún momento por voluntad humana. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender con la palabra de Dios. Y precisamente por eso tenemos la versión fiel de la Biblia en su orden original. Y no es porque seamos nosotros grandes genios, ni que seamos más inteligentes que nadie. No es porque pensemos nosotros que somos mejores que nadie. No es porque nosotros lo hacemos para nuestra ganancia. No, es para la verdad de Dios, la verdad de Dios y nada más que la verdad de Dios. Y esto es lo que está faltando en las iglesias de Dios, en la iglesia del Adventista del séptimo día. Dice, porque la profecía no fue traída en ningún momento por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios, sino los santos hombres de Dios hablaron como fueron movidos por el Espíritu Santo. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Ahora vamos a ver el capítulo 2, segunda de Pedro 2. Inmediatamente después, vamos a ver cómo empieza el capítulo 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como ciertamente habrán falsos maestros entre ustedes, quienes sigilosamente introducirán herejías destructivas. Y así lo hacen, sigilosamente, deliberadamente, con determinación, personalmente, negando personalmente al Señor quien los compró, ¿verdad? Con su sacrificio. Y trayendo rápida destrucción sobre sí mismos. Y veamos el versículo 2, porque esto es lo que sucede. A la gente le gusta que le digan lo bueno que son. Pero nosotros tenemos que recordar algo. Dios es amor. Dios es verdad. Pero verdad no es Dios. Y la verdad no es un Dios. La verdad viene de Dios porque Dios mismo es el verdadero. ¿Entendemos eso? Es precisamente por eso por lo que la palabra de Dios es tan importante, por eso seguimos la palabra de Dios. Es precisamente por eso los pensamientos y las filosofías de los hombres no significan nada. No importa cuántos títulos tengan, no importa cuántos colegios hayan ido, no importa cuántos años tengan en el ministerio en la iglesia del mundo. Eso no importa. Versículo 2. Y mucha gente seguirá como autoridad sus caminos destructivos y a causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y es lo que tenemos el día de hoy. Es exactamente lo que yo vi cuando vi esa celebración de Pentecostés del Papa Leo XIV, ahí en la plaza de San Pedro. Fue algo asombroso. Versículo 3. También a través de insaciable avaricia los explotarán con mensajes tentadores para obtener ganancia, para quienes el juicio antiguo está en completa fuerza y su destrucción siempre está observando. Porque si Dios no escatimó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos echado en el tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad para ser guardados para el juicio. Y si Dios no escatimó al mundo antiguo, sino que salvó a Noé, el octavo, un predicador de justicia, cuando él trajo el diluvio sobre el mundo impío, y luego empieza a hablar acerca de Sodoma y Gomorra, puede leer el capítulo completo ustedes, ¿verdad? Esto se vuelve muy, muy importante. Vamos ahora a Hechos, capítulos 17. Hechos, capítulo 17. Y vamos a ver qué hizo el apóstol Pablo cuando lo trajeron delante de los filósofos. Y vamos a ver que escribió al respecto un poquito más adelante. Hechos 17, versículo 16. Ahora, esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque ahí, donde estaba el Partenón, en Grecia, ¿verdad? Ahí está el Partenón, ahí estaba Atenas y Zeus y Nike. Ahí estaban todos los dioses y ahí tenían sus pláticas todos los filósofos, ¿verdad? Como Sócrates, ¿verdad? Y otros filósofos ahí no estaban ahí en ese tiempo, ¿verdad? Pero era ahí y seguían ellos todas las enseñanzas de Sócrates, de Pitágoras y de todos los filósofos. Así es de que cuando usted va a cualquier universidad católica, el primer año en un colegio, en una universidad católica, le van a enseñar filosofía uno y 2. Primer semestre y segundo semestre. No que estudie la palabra de Dios. Así que piensen eso. Y yo sé, porque yo fui y me tuve que salir. Hechos
17, versículo 16. Pero mientras Pablo los esperaba en Atenas, vio que la ciudad estaba enteramente entregada a idolatría y su espíritu fue profundamente movido dentro de él. Ídolos en todas partes, estatuas en todas partes. ¿Acaso no suena eso como Roma? Como todas las cosas, ¿verdad? Que la gente sigue. Hasta Donald Trump, ¿verdad? Cuando visitó Roma, ¿verdad? Visitó al Papa, ¿verdad? El Papa le dio un rosario, ¿verdad? De madera, de olivos, de olivos y del Monte de los Olivos. ¿Y qué tipo de salvación puede dar eso? Nada, ninguna. Versículo 17, por causa de esto, él razonaba fervorosamente en la sinagoga con los judíos y aquellos quienes adoraban ahí y diariamente en el mercado con aquellos quienes se reunían con él. Entonces algunos de los filósofos de los epicúreos y los estoicos se encontraron con él y algunos de ellos decían, ¿qué tendrá que decir este charlatán? Y no es eso lo que dicen, ¿verdad? Todos estos exaltados doctores de filosofía que tienen los hombres y las mujeres y que ellos creen, piensan en esto, empiezan en aquello y todo lo cambian para adelante y para atrás, pero no saben lo bueno de lo malo, ni el bien ni el mal, ¿verdad? Dice, algunos decían, ¿qué quiere decir este charlatán? Y algunos decían, parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque estaba predicándoles el evangelio de Jesús y la resurrección. Mm. Eso iba en contra de todas las religiones paganas y las filosofías. Versículo 19. Y ellos lo tomaron y lo trajeron a la colina de Marte. Ahí en el centro filosófico de ese tiempo. Y le preguntaron, ¿podemos saber qué es esta enseñanza nueva que es hablada por ti? Porque estás trayendo ciertas cosas extrañas a nuestros oídos. Así que deseamos saber lo que significan estas cosas. Ahora, todos los atenienses y los extranjeros residiendo entre ellos pasaban su ocio en nada más que decir y oír algo nuevo. ¿Por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la vida? ¿Qué es el cielo, el infierno? Todas las cosas que habían cubierto en filosofía y en religión. Así es que aquí está Pablo. Vamos a ver lo que dice el versículo 22. Entonces Pablo se paró en el centro de la colina de Marte y dijo, hombres atenienses, percibo que todas las cosas son muy reverentes a deidades o demonios. Eso nos dice que qué es lo que hay detrás de toda religión en el mundo. Demonios. Satanás el diablo. Ahora, recuerden esto. Un mentiroso siempre tiene un poquito de verdad para que suene auténtico, pero nunca lo es. Y puede ser persuasivo a algunas personas. Ellos pueden pensar, oh, es algo maravilloso lo que has dicho. Así como el otro día, había una mujer que estaba quejándose acerca de algo, de besar un bebé y así, estaba ofendida con eso. Yo la vi en los ojos y le dije, acuérdese de esto. No cualquier grano de arena se convierte en una montaña. Porque estaba haciendo una escena acerca de un granito de arena. Y ella dijo, yo nunca había hecho eso antes. Pero eso es lo que sucede con los filósofos. Empiezan a presumir todo lo que saben, todas sus determinaciones lógicas y todas sus conclusiones. Y dicen, somos super elite. Versículo 22. Entonces Pablo se paró en el centro de la colina de Marte y dijo, hombres atenienses, percibo que en todas las cosas son muy reverentes a deidades. Porque mientras estaba pasando otra vez y observando los objetos de su veneración, encontré un altar sobre el cual estaba inscrito a un dios desconocido. Ahora, todos los atenienses y todos los filósofos pensaban que ellos conocían todo acerca de Dios, pero simplemente en cualquier caso, ¿verdad? Que no lo fuera, tenían esta devoción al Dios desconocido, que nos dice todo lo que tienes que saber con respecto a la filosofía. Todo lo que es la Iglesia Católica Romana está basado en filosofía y la Biblia es algo secundario. Mm, Dice, así que entonces aquel a quienes ustedes adoren en ignorancia es aquel que les proclamo. Versículo 24, Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que están en él. Siendo el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por manos,
¿verdad? Ahí estaba el templo, ¿verdad? De Atenas, ahí atrás, todo con oro y todo. Pero ¿qué dice en Isaías 66? Dios dice, ¿dónde está la casa, verdad? Donde me vas a construir si estas cosas mis manos han hecho. ¿Qué van a hacer? ¿Van a crear algo acerca de lo que Dios ya había hecho y decirle a Dios, tú tienes que venir aquí? No, eso nunca va a suceder. Dice, Él no vive en templos hechos por manos, ni es servido por manos de hombres como si necesitara algo, porque Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces nos está diciendo, ¿verdad? Hay un Dios y está Jesucristo su Hijo y ellos hicieron todo lo que existe con un propósito y con entendimiento. Versículo 26. Y él hizo de una sangre todas las naciones de los hombres para habitar sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado de antemano sus tiempos señalados y los límites de sus viviendas, para que pudieran buscar al Señor. Pero ¿dónde comenzamos? En Juan 4. Dios está buscando a todos aquellos que lo van a adorar en espíritu y en verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la iglesia constantemente para que no caigamos víctimas a la filosofía, que no caigamos víctimas a las doctrinas falsas, que no caigamos víctimas a nuestra propia vanidad. Versículo 28. Porque en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Como algunos de los poetas entre ustedes también han dicho, porque somos sus hijos. Por tanto, ya que somos los hijos de Dios, no deberíamos pensar que la deidad es como eso, lo cual es hecho de oro o plata o piedra, una cosa esculpida de arte ideado por la imaginación de hombre. Y eso es exactamente lo que tienen en el mundo en todas las religiones. Versículo 30, porque aunque Dios ciertamente ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Él ordena ahora a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse. Y ese es el mensaje continuo que sale de la palabra de Dios a todos los hombres, ¿verdad? A hombres, a mujeres, a niños, a todos, para que se arrepentan. Y eso es lo que está faltando el día de hoy, porque tienen todas estas oraciones falsas, tienen un falso Cristo, tienen un falso Dios, tienen una religión falsa. En la, en la, en la religión católica tienen todas estas tradiciones, todos estos rituales, todas estas cosas paganas con nombres que suenan cristianos para que parezca que es cristiano. Ahora, vamos a ver lo que dice Pablo. Vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Y esto es justamente antes de que empiece a hablar acerca de la Pascua, y como ya le estaba hablando yo, estaba platicando yo con Richard González, lo que los ministros de la iglesia adventista necesitan darse cuenta es la Pascua. Y les vamos a mandar el libro de la Pascua cristiana, porque lo primero que los adventistas se tienen que arrepentir, los ministros adventistas, es tener la cena del Señor en el primer sábado de cada cuarto. Pero ¿dónde encuentra eso? ¿Dónde encuentra eso en la Biblia? No está en ninguna parte. Eso es una tradición de los hombres y una filosofía de los hombres. Porque vienen que son tan bonitos y son tan dignificados y hablan todas estas palabras. Son como los sacerdotes católicos. Estaba viendo, ¿verdad? Como el Papa que da esta misa alta, ¿verdad? Y no pueden hacer otra cosa que la misa, ¿verdad? Cuando estaba levantando esa copa, ¿verdad? Esa copa dorada, no, lo único que pensaban en Apocalipsis 17, donde habla acerca de la mujer, ¿verdad? Dice la mujer en la bestia con la copa llena de todas las abominaciones, porque es lo mismo, y tienen el incienso y todas estas cosas están trayendo los demonios. Es un sacrificio a Satanás en ese altar. Vamos a ver lo que dice en 1 Corintios 10:13. Ninguna tentación ha venido sobre ustedes excepto lo que es común para la humanidad, porque Dios, quien es fiel, no les permitirá ser tentados más allá de lo que son capaces de soportar. Ahora, tenemos que tener esto en mente cuando leamos lo de las 7 iglesias. Dice, Él hará, sino que con la tentación Él hará un camino de escape para que puedan ser capaces de soportarla. Eso significa que Satanás nos va a perseguir, el mundo nos va a perseguir, nuestras propias tentaciones están ahí, ¿verdad? Y nuestros pecados, pero precisamente por eso necesitamos guardar el sábado, necesitamos orar, estudiar, guardar la Pascua, guardar los días santos, vivir por cada palabra de Dios. Versículo 14, por tanto, mis amados, huyan de la idolatría. Por eso cuando estaba viendo esa misa pentecostal del Papa,
Eso era lo que estaba pensando en todos esos ídolos, en todos esos obeliscos y cruces y ropa y todo eso, y esa copa dorada, ¿verdad? Con la oblea que significa el sol. Versículo 15. Como hablo a aquellos que son sabios, ustedes juzguen lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es el compañerismo de la sangre de Cristo, es la Pascua. De eso está hablando en el capítulo 11. El pan que partimos no es el compañerismo del cuerpo de Cristo. Sí, ese es lo único cuando lo hacemos. Es la única ocasión cuando lo hacemos en la Pascua. Los católicos lo hacen. Hay unos sacerdotes que lo hacen muchas veces en domingo y durante la semana, ¿verdad? Un hombre católico, ¿verdad? Porque tienen esa Eucaristía el viernes en la noche. Piensa que está guardando el sábado a medias, ¿no? Bueno, no, usted no puede guardar el sábado a medias. Versículo 17. Porque nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y un pan. Porque todos somos partícipes del pan. Consideren a Israel conforme a la carne. ¿No son aquellos quienes comen los sacrificios partícipes del altar? ¿Qué estoy diciendo entonces? ¿Que un ídolo es algo? ¿O que lo que es sacrificado en a un ídolo es algo? No puede ser. Y eso es lo que hacen. Eso es lo que ponen, ¿verdad? Levantan la oblea y le oran a la Virgen María, que en realidad Semiramis. Semiramis. Y dice, y todo lo sacrifican a demonios, versículo 20. Eso es lo que es, a demonios y no a Dios. Y no deseo que ustedes tengan compañerismo con demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de demonios. Hay una Pascua, hay un vino y un pan. Y hay un lavamiento de pies en un día, en esa noche, cada año, en el 14 del primer mes, y todo lo que está en el Nuevo Testamento empieza a partir de ahí. Y si usted lo cambia, como lo ha hecho los adventistas, como lo ha hecho en los católicos, como han hecho los protestantes, y piensan que están tomando la sangre y el cuerpo de Cristo, es blasfemo, absolutamente blasfemo. Versículo 21, no pueden beber de la copa del Señor y la copa de demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y la mesa de demonios. Ahora, ¿provocaremos al Señor a celos? ¿Somos más fuertes que Él? No, no sucederá. Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2. Porque Cristo está en medio de los 7 candeleros. Y esos candeleros son las iglesias. Y las 7 estrellas son los 7 ángeles a las 7 iglesias. Éfeso. Apocalipsis 2, versículo 4. Vamos a comenzar el versículo 4 de Apocalipsis 2, porque tenemos que hablar acerca de esto. Porque nosotros tenemos al principio, ¿verdad? Ellos quienes eran celosos, quienes trabajaban duro, quienes sabían lo que tenían que hacer. Pero ¿qué pasa después de un tiempo? La gente deja de hacerlo y se relaja y ya no hacen lo que tienen que hacer. ¿Y qué pasa? Un poquito aquí, un poquito pecado allá, ¿verdad? Precisamente porque es importante la fiesta de panes sin levadura, porque para que podamos entender que un poquito de pecado trae más pecado, así como un poquito de levadura le da toda la masa. Apocalipsis 2:4. Sin embargo, no tengo esto contra ustedes que han dejado su primer amor. Protos, primario, agape, amor agape. Y eso es lo que tenemos que tener. Amor a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestra alma y con todo nuestro ser. Y beber por cada palabra de Dios. O lo que tenemos que hacer también muchas veces tenemos que creer a Dios, obedecer a Dios y amar a Dios. ¿Y cómo vamos a amar a Dios? ¿Cuál es el amor principal? Con todo nuestro corazón, mente, alma y ser. ¿Y qué pasa aquí? Aquí se empiezan a envolver con religiones, ¿verdad? Cosas obras de buena caridad, ¿verdad? Y hay cosas que tienen mucha necesidad, claro. Incluso Satanás tiene obras que hace para los pobres, para que la gente crea que esa religión es una buena religión. Versículo 5. Por tanto, recuerden de dónde han caído y arrepiéntanse. Llegan las primeras obras. A ver, pongan atención en esto. Cristo está activo en nuestras vidas con su espíritu, con su palabra, con su verdad. ¿Y qué hacemos nosotros? Aquí dice, porque si no las hacen, dice, vendré a ustedes rápidamente. ¿Quién? Cristo. Y removeré su candelero de su lugar a menos que se arrepientan. ¿Y acaso no hemos visto esto? Sí lo hemos visto. ¿No sucedió eso antes? Sí. Ahora, venimos a
Vamos a terminarlo aquí, el versículo 6 y 7 dice, pero esto tienen que odien las obras de los nicolaítas, ¿verdad? Esa jerarquía que fue instalada después, ¿verdad? Eso es lo que es, los nicolaítas, la jerarquía, las cuales yo también odio. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros siempre tenemos que oír la voz de Cristo a través de la palabra de Dios, guiados siendo por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Dice, aquel que venza. Esto significa que tenemos que estar cambiando y venciendo todos los días. Dice, le daré el derecho a comer del árbol de vida que está en medio del paraíso de Dios. Versículo 8. Ahora, a la iglesia, la iglesia, el ángel de la iglesia de Esmirna, dice, ahora los de Esmirna no tenían toda la doctrina que tenían que tener, pero tenían una cosa, ellos amaban a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser, y se pusieron ahí, ¿verdad? Y los mataron y los echaron a prisión. ¿Y cuántas personas harían eso el día de hoy? Esto ya viene pronto. Dice estas cosas. Dice, conozco tus obras y tu tribulación y pobreza, pero son ricos, y la blasfemia de aquellos que se declaran a sí mismos ser judíos y no lo son. Es decir, cristianos verdaderos. Dice, pero sino que son una sinagoga de Satanás. Porque hay muchas sinagogas de Satanás. Versículo 10. No teme ninguna de las cosas que están a punto de sufrir. He aquí, el diablo está a punto de echar a algunos de ustedes a prisión para que puedan ser probados y tendrán tribulación 10 días. Sean fieles hasta la muerte y les daré una corona de vida. Así es de que la doctrina es importante, especialmente cuando usted tiene el tiempo para aprenderla, para conocerla, para vivir por ella, para analizarla, para entenderla, para verla en acción en el mundo y verla en acción en su propia vida. Pero también va a llegar un tiempo en que su amor por Dios tiene que ser tan grande que si a usted lo matan, usted sabe que va a estar en la resurrección. Porque sabemos que viene un martirio de los santos, como vemos en el quinto sello en el Apocalipsis. Versículo 11. Dice aquel que tengo oído, dice aquel que venza no será herido en la segunda muerte. Ahora venimos a Pérgamo. Es una situación muy interesante con Pérgamo porque tenemos muchas similaridades el día de hoy. Ahora, lo vemos, ¿verdad? Antes pensábamos, ¿verdad? Que eran simples periodos en la historia, ¿verdad? De la iglesia a través de la historia. Pero, ¿qué si todas han existido, todos este tipo de actitudes en la iglesia a través del tiempo, a través de la historia de la iglesia? Quizás eso sea más verdad. Así es de que esto aplica todo el tiempo. Vamos a ver lo que dice en Pérgamo. Vamos a ver lo que dice aquí, porque esto nos dice definitivamente qué es lo que Cristo va a hacer si usted apostata y empieza a traer falsas doctrinas. Versículo 12. Dice estas cosas, dice quien tiene la espada afilada de dos hojas. ¿Y qué es esa espada de dos filos? Es la palabra de Dios. Sí, vamos aquí atrás a Hebreos 4, versículo 11. Hebreos 4, versículo 11. Por tanto, deberíamos ser diligentes para entrar en ese descanso sábado, no sea que cualquiera caiga tras el mismo ejemplo de desobediencia. Ahora, ¿qué sucede cuando tiene desobediencia? Como lo que teníamos, le estamos leyendo en Pérgamo, ¿verdad? Dice, porque la palabra de Dios es viva y poderosa, y más afilada que cualquier espada de dos filos. Es la palabra de Dios. Entonces Dios va a pelear en contra de la iglesia de Dios en Pérgamo. Va a traer corrección, va a traer devastación, va a tratar de traerlos al arrepentimiento. Dice, penetrando incluso los pedazos divididos de alma y de espíritu, de coyunturas y médula, y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Y no hay una cosa creada que no se manifiesta a su vista, sino todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de sus ojos, a quien debemos dar cuenta. Así es de que vamos a volver a Apocalipsis 2. Ahora, vamos a verlo de esta manera. Usted no puede engañarse a sí mismo y pensar que usted está engañando a Dios. Usted no puede vivir en pecado y saber que usted se tiene que arrepentir y decir que Dios entiende. Sí lo entiende, pero vamos a ver lo que va a hacer. Versículo 13. Conozco tus obras y dónde viven. Y donde dice conozco tus obras, vamos a pensar acerca de eso. Pensemos en nosotros mismos, cuáles son nuestras obras, cuáles son los pensamientos, qué hacemos,
¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo vemos las cosas? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo reaccionamos a la palabra de Dios? ¿Cómo usamos el Espíritu de Dios? Yo sé, yo conozco tus obras y dónde vives, donde está el trono de Satanás. Ahí donde estaba el trono de Zeus. Pero se están aferrando a mi nombre y no nieguen mi fe, incluso en los días en los cuales Antipas fue mi testigo fiel, quien fue asesinado entre ustedes donde vive Satanás. Ahora, estamos viviendo nosotros en un mundo satánico el día de hoy. Es difícil vivir en un mundo satánico, ¿cierto? Todo lo vemos todo en televisión, vemos a todas las películas en televisión, todo es introducción al satanismo y al demonismo. Y todas las cosas que tienen cosas muy sugestivas, ¿verdad? En todos los comerciales y subliminales que empiezan a ofrecer diferentes versiones del sexo. Y eso ahora están enseñando perfume para hombres homosexuales en la televisión. ¿No lo cree? Vea el comercial. ¿A dónde va? Así es de que nosotros tenemos muchas cosas que tenemos que pelear. Tenemos muchas cosas que vencer. Pero ellos fueron fieles en ese tiempo. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ustedes porque tienen allá aquellos que retienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac a echar un bloque de tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Ahora, esto está describiendo no solo el tiempo en el pasado, sino también lo que nosotros leímos acerca de la mesa de los demonios y la bebida de los demonios. Así es que cuando sea que cambie la Pascua a la cena del Señor, eso es lo que está haciendo. Ahora, pero Pablo mismo dijo que no era no nos juntábamos para comer la cena del Señor, entonces, ¿por qué él lo llama la cena del Señor? ¿Verdad? ¿Puede tener usted la cena del Señor a las 10 de la mañana en la iglesia? No, no se puede. Versículo 15. Más aún, también tienen aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas, tal cosa, yo odio, y esto es muy importante. Es precisamente por eso lo que acabamos de escuchar acerca del cuerpo de Cristo y cómo nunca va a morir y cómo nosotros tenemos que ceder a Dios, tener su espíritu, crecer y vencer, porque si no lo hace, vamos a ver qué dice en el versículo 16, dice, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, vendré a ustedes y haré guerra contra ellos. Guerra. Ahora, todos aquellos que supuestamente tienen el nombre de Dios el Padre y de Jesucristo se vuelven tan paganizados que ahora que Cristo tiene que venir y hacer guerra contra ellos con la espada de su palabra. En otras palabras, la palabra de Dios lo va a juzgar y va a ser activada por Cristo mismo. Y esto es importante. Y viviendo en esta era moderna, tenemos tanto de esto que viene a oprimirnos en maneras que nunca se había hecho en tiempo pasado, ¿verdad? Y entra en nuestra mente a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, de todos los comerciales, de todo el mundo que está allá afuera. Así es de que tenemos nosotros que poner atención a estas cosas. Versículo 17, aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que venza yo le daré el derecho de comer del maná escondido y le daré una piedra blanca y sobre la piedra escrito un nombre nuevo, el cual nadie sabe excepto aquel que lo recibe. Bueno, entonces aquí es una buena pausa, ¿verdad? Pero esto es lo que estamos haciendo. Vamos a terminar aquí yendo a Colosenses 2, algo muy importante, porque todo esto entra, ¿verdad? Como filosofía. La religión y la filosofía son virtualmente la misma cosa. Ahora, Pablo estaba predicando esto, y si usted lee esto, pero si usted eh, está de acuerdo con las religiones de este mundo y la filosofía, entonces termina usted adorando ángeles caídos o a demonios. Versículo 1, Colosenses 2, versículo 1. Ahora quiero que entiendan cuán gran preocupación tengo por ustedes y por aquellos en la Odisea. Ahora, cuando llegamos a la Odisea, incluso los adventistas del séptimo día ellos mismos se autodenominan laodiceanos. Y yo le dije a Richard González, la iglesia adventista lo único que les queda es el sábado y hasta eso se los están quitando. Entonces, ¿qué vas a hacer?
Dice, por aquellos en la Odisea, por tantos como no han visto mi cara en la carne, que sus corazones puedan ser animados, siendo tejidos juntamente en amor, hacia todas las riquezas de la plena seguridad de entendimiento, hacia el conocimiento del misterio de Dios y del Padre y de Cristo. No, dice el Espíritu Santo, no hay Trinidad. Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Ahora, esto digo para que nadie pueda engañarlos con palabras persuasivas. Podrán sonar muy lógicas, podrán sonar buenas, muy bonitas, pero recuerden, Satanás trae beneficio, Dios trae bendiciones. Versículo 5. Porque aunque estoy ciertamente ausente en la carne, sin embargo estoy con ustedes en el en espíritu, alegrándome en considerando su orden y la firmeza de Cristo, de fe en Cristo. Por tanto, como han recibido a Cristo Jesús, el Señor, estén caminando en Él. Caminen en el camino de la verdad, del amor y del entendimiento. Versículo 7. Siendo arraigados y construidos en Él y siendo confirmados en la fe, exactamente como fueron enseñados, abundando en ella con acción de gracias. Ahora, ya habiendo dicho todo esto, vamos a ver lo que dice el versículo 8 y aquí terminaremos. Estén en guardia para que nadie los tome cautivos a través de filosofía. Filosofía ha sido cimentada en la Iglesia Católica Romana como doctrina, como con San Tomás Aquino y otros de los filósofos. Que nadie los tome cautivos a través de filosofía y vano engaño. Se ve, oh, maravilloso, oh, es hermoso, qué cosa tan hermosa. De acuerdo a las tradiciones de hombre, de acuerdo a los elementos del mundo y no de acuerdo a Cristo. Porque en Él, en Cristo, dice, vive corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y ustedes están completos en quien es la cabeza de todo principado y poder. Ahora, esto nos trae aquí al final de lo que nosotros, de cómo Dios trabaja con las iglesias y qué tan importante es esto. Por eso tenemos toda la Biblia, por eso tenemos lo que tenemos. Todas estas cosas es para preservar la verdad. Todas estas cosas que nosotros tenemos para regalar la Biblia, los libros, todas las cosas que hemos hecho, es para que la gente pueda venir al conocimiento de Dios y se aferre a la verdad para que crean a Dios, obedezcan a Dios y amen a Dios. Así es de que esta es la lección de las iglesias de las iglesias de Dios.